Y fijaos que yo no me gusta más hablar sin papel, sin apoyos, porque no lo creo necesario, sobre todo porque me he leído bien los libros desde que me llegan para poder sacarlos y para poder editarlos, ¿no? Pero en este caso, como el prólogo es de Benito del Pliego, con el cual pues comparto objeto de estudio y además le respeto mucho y tenemos una especie de acuerdo, cuando él no puede venir de Estados Unidos, porque lógicamente venir de allá pues no es tan fácil, y él siempre me manda algunas impresiones para que yo las comente en todas las presentaciones que tienen prólogos de Benito. Entonces he escrito unas hojas, unas palabras que voy a compartir con vosotros y luego ya os dejaré con Mario, que es quien protagoniza el libro, del que estoy seguro que los libros de poesía tienen otro recorrido. No hacen falta que haya unas presentaciones multitudinarias de arranque, porque tienen otro recorrido y podemos estar presentando Rendición, pues incluso con otro libro publicado o dentro de 5 años. Lo importante es que ha salido porque tenía que salir, ¿vale? Entonces, fijaos, para mí, cuando hablo de Mario Martín Gijón, yo hablo de cuestiones de lenguaje, no de cuestiones temáticas. Como dice Benito en el propio prólogo, el tema del texto es esa confrontación un poco entre la ausencia y la presencia. Y lo que más me ha interesado a mí del poemario, por lo que yo le dije a Mario que rápidamente había que sacarlo, aunque luego pues hemos tardado un rato, ¿no? Porque desde que una editorial se pone o recibe un manuscrito hasta que finalmente lo vemos así. De hecho, yo hoy, la primera vez que veo a Mario físicamente, ¿no? Existimos los dos, porque nos habíamos visto en fotos dislocadas, que no tenían nada que ver con la realidad. Y lo quería hacer precisamente ya con el libro encima de la mesa, que es como tiene que responder un editor pues, a las demandas de aquellos que han tenido a bien confiarles su texto, ¿no? Que tanto trabajo les ha costado. Pues fijaos, para mí el texto, Rendición, se interna en una aguda batalla con el lenguaje, precisamente para eso que os comentaba antes, para tratar de arrancarle algo de significación al tema de la ausencia y el reencuentro. Y no podía ser, en mi opinión, de otra manera. Todo buen poeta, y Mario lo es, sabe que los temas son siempre los mismos, con algunas variaciones. Es combinatorio, ¿no? Igual que en música, si habláis con un músico, pues finalmente es una combinatoria, ¿no? Pero lo que cambia es la perspectiva y la forma en que se tratan. Claro está que en este lenguaje poético de Mario no cabe un torpe mimetismo de la realidad. Si hubiera sido así, la colección fragmentaria de Amargor no lo hubiera sacado. Pues los vínculos entre la realidad y el lenguaje son un puro producto convencional y, si apuramos, un mero engarce ficcional. Por ello, el poeta debe primero poner bajo sospecha el lenguaje, resignificarlo, incluso inventarlo, si así lo necesita. Esa es la manera de dar forma al constructo poético. Crear un mundo otro para la poesía, porque si no estamos ante un embaucador o ante un mero ejercicio de decoración, yo creo que eso lo podéis encontrar habitualmente en librerías. Rendición. No vayáis pues a Rendición como a las páginas amarillas, buscando una información precisa o alguna certidumbre. Como diría Celan, al que él cita, o Javés, al que cito yo, la poesía es pura incertidumbre. Rechaza dogmas, cerrazones o certezas. En ese territorio de incertezas es donde Mario se crece y sabe darnos todo lo que lleva investigando desde hace ya tiempo. La palabra precisa, el bisturí del lenguaje, que sepa abrir la herida y dejarla que sangre hasta que su humedad nos cale. Y eso es porque la palabra de Mario interpela. No es, como se podría suponer, artificio o cartón pintado para el albur de los mercaderes. Dice Benito del Pliego en el prólogo: esta tensión sigue siendo medular en Rendición, la tensión del lenguaje, agudizada ahora por una formalización poética que la inscribe, digamos, en el nivel atómico de las palabras. Es decir, la manifestación de esta ausencia y de la divergencia misma que la escritura lleva implícita
se inscriben no ya en la frase y su sintaxis, sino en la estructura léxica de las palabras, de forma que sus sílabas y su grafía son capaces de expresar esa imposibilidad de reunir lenguaje y experiencia. Las palabras con las que pretendemos entender se descomponen y exceden o contradicen nuestra previsión. Fin de la cita de Benito. Esa falta a la que alude del pliego es la misma que llevaba a Felipe Bosso, un gran poeta muchas veces olvidado, porque pasó, como sabéis, pues gran parte de su vida en Alemania y que todavía no hemos tenido la fortuna de conseguir que sus herederos nos cedan todos los derechos para editar su obra completa como debe estar hecha. Os decía que es la misma que lleva a Felipe Bosso a hablar untando sílabas para que le entendieran mejor, y también a Brossa cuando hace aquella famosa obra de Cataluña, ¿no?, quitándole las vocales precisamente para sortear la censura. Y entender aquí no es comprender, sino llegar a la médula del hueso, donde podemos toparnos con algo de significado, tras las vueltas y revueltas del lenguaje. Podría decirse que el poemario de Martín Gijón es un paisaje, algo así como la nieve cayendo sobre la nieve y una figura, siempre velada por esa intensa blancura, cavando sin descanso sobre ella, otra imagen grata a celar. Para terminar, y como editor, os animo a la lectura de este texto. ¿Pero por qué? Bueno, fijaos, yo creo que hace ya algún tiempo que existen un puñado de buenos poetas, algunos con premios, como es el caso de Mario, y otros navegando por el anonimato, que se han interesado por hacer de su escritura poética una búsqueda intensa, donde los hallazgos son numerosos. Y ese quehacer, precisamente, está derribando una visión sobre la poesía española, que cuando uno sale se la encuentra casi por todas partes, como algo encadenado a un realismo miope. Y eso pues no respondía a la realidad. Yo creo que la batalla ha sido muy intensa, antes no hacer una poesía realista o no hacer una poesía de determinadas corrientes que todavía siguen siendo mayoritarias para un canon, significaba atravesar el desierto, no hacer recitales, no ganar premios, no publicar libros. Bueno, yo creo que esa corriente la empezaron a romper DVD, la rompió Amargor también y otras editoriales, y a partir de ahí empezamos a conocer textos que realmente nos instalaban en lo que era la poesía internacional, la poesía internacional que estaba batallando con el lenguaje para arrancarle un poquito de significado, y por tanto hay que celebrarlo. Por mi parte, bienvenido y alabado sea, así para acabar pues, en una reunión, en una iglesia, pues como un acontecimiento este de religión. Muchas gracias, Mario, por confiarnos tu texto, y vamos adelante con él. Creo que soy yo el que tiene que daros las gracias a Chema, a María de la Quintana como director y a ti, porque bueno, yo en realidad cuando escribí este libro pues era consciente de que pues, bueno, la poética, el lenguaje que usa pues no es muy comercial y no encajaría en muchas editoriales, ¿no?, ni en muchas colecciones. Entonces francamente a vosotros fue a la primera y al final a la única editorial que lo envié, pero si me hubierais dicho que no, yo no sé si me habría tenido que comer el libro, porque no sé yo, no estaría tan fácil publicarlo en el... Bueno, y otros locos pero no muchos, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor no les gustaba, ¿no? Entonces, pues bueno, fue realmente para mí uno, por lo menos yo, bueno, creo que los que escribimos muchas veces cuando estamos terminando un libro tenemos una idea de dónde nos gustaría que apareciera el libro, ¿no? Incluso qué color debería de tener, la cubierta, y yo pues realmente cuando lo estaba terminando y veía el cariz y el perfil que iba tomando eso, pues yo pensaba que debería estar en Fragmentaria, ¿no? Porque en Fragmentaria era donde han salido libros pues, Muestra, de Benito del Pliego, Ritual, de Ernesto García López, que bueno, aparte de amigos, son sobre todo poetas a los que admiro, ¿no? A los que he conocido de hecho primero como poetas y luego han devenido amigos, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo os tengo que dar las gracias. Dices que se ha retrasado respecto a lo previsto, pero bueno, otras editoriales se retrasan más y esto es el pan nuestro de cada día. Así que gracias a vosotros dos y gracias también al selecto público que habéis venido. Y bueno, mejor, mientras menos, pues bueno, somos esto, ¿no? Aquí como una pequeña secta en esta cripta. Es un día de diario y otras cosas seguramente más interesantes, pero para todo lo agradezco doblemente que hayáis venido. Y bueno, ahora yo pues hablaré un poco de mi intención, de escribirme el diccionario. He escrito un pequeño texto, entonces lo leeré, luego leeré algunos poemas, que ya diré un poco el conflicto que plantea leer estos poemas recitados. Y luego, pues, bueno, estaría bien que hubiera un poco de coloquio conmigo, con Luis, con Chema. Sí, si me lo permitís, me voy a poner aquí porque quiero escucharte con No, ¿sabes? Y además me regresen todo, porque si no me desaparezco es horroroso, es horroroso. Bueno. Porque ya sabéis, mi precariedad laboral pues me hace de un lado a otro como el correcamino. Ahora sí que parezco un clérigo en una... Ahora total. Aquí en el altar, y Ahora solo total. falta el vino en la copa. Y No te preocupes, no. Tú no sufras. Qué gozoso. Sí, bueno. Bueno, yo quería... Hace poco, me acordaba de una frase de René Char que definía, hablando de lo que para él era un poema, decía que para mí no, un poema no era algo bello, curioso, original, o lo que se te ocurra. Decía, es una cima de mí mismo, algo duro que no tiene necesidad de ser apreciado, admirado o saboreado. Lo que hace falta es que al leerlo descienda dentro de ti. Y en realidad para mí estoy un poco de acuerdo en que eso es la poesía, ¿no? Yo escribo otros géneros también, escribo ensayo, escribo narrativa, pero para mí, bueno, en realidad, aunque sea un poco, no sé cómo suena para mí, yo soy más yo mismo cuando escribo poemas y cuando es el único género en el que puedo decir, bueno, la única vía para decir ciertas cosas, ¿no? Y bueno, Sartre decía eso, que lo que hace falta es que un poema, al leerlo, descienda dentro de ti. Y creo que lo peor que podría pasar a estos poemas que componen Rendición es que, aunque quizá puedan parecer difíciles o poco acogedores, a primera vista permanecieran impermeables y no descendieran en el lector. Otra cosa que también sería negativa que pasara en estos poemas es que se interpretaran como algo vanguardista, experimental, porque quiere poner las cosas difíciles al lector, porque quiere ser original. Y no se trata de eso para mí. Es cuando hablabas tú, Luis, de realismo. Es que para mí esto también es realismo. Es que para mí, si uno siente dos cosas a la vez y se limita a decir solo una, porque el lenguaje solo le permite decir eso no es realista, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje es una herramienta imperfecta, que hay que perfeccionar, como se han perfeccionado otras cosas, ¿no? Como se han perfeccionado los medios de locomoción y todo, ¿no? Entonces, para mí, eso, la poesía es la única vía, el único camino para expresar ciertas cosas y reconciliar sobre todo las contradicciones de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestra identidad, las que las tengan, ¿no? Quizá hay personas que son como un bloque, pero bueno, a mí no me interesa ese tipo de personas y creo que no son tantas, ¿no? Los que hablan ahí de una poesía que llega al hombre de la calle, en realidad están despreciando a su público, están diciendo que tú sabes cómo es la gente, tú no sabes cómo es tu vecino, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro o un lado desconocido, ¿no? Entonces, eso para mí no es realismo, es más bien incluso es, aunque ellos ponen como lo contrario, están despreciando al lector, pensando que es de una forma. Tú ya sabes cómo es tu lector, ¿no? No lo sabes, ¿no? Entonces, yo tampoco lo sé, yo hablo por mí mismo y para mí, como digo, la poesía es la única vía para intentar expresar y reconciliar esas contradicciones, ¿no? Entonces, cuando veáis el libro, pues veréis, pues, en realidad habría estado bien tener un proyector o algo, pero bueno,
da igual, ya se verá el libro, ya lo enseñaré, lo tendréis. Las barras, paréntesis o corchetes, que gráficamente quizá puedan desagradar, quizá algunos a primera vista, lo único, más bien pretende unir, como en un abrazo parentético, o seccionar como la barra diagonal como una espada o como un río que dividiera y acercara a la vez las dos orillas de una ciudad, las palabras que nos dicen. Y bueno, yo intentando explicar es difícil racionalizar, ¿no?, lo que uno ha escrito en ciertos momentos, porque por otra parte cuando uno se dice eres poeta, yo francamente me parece un poco ridículo decir que uno es poeta, ¿no? Uno es poeta cuando escribe, ¿no? Revisita la poesía y mientras escribe es poeta, luego es una persona que tiene otras ocupaciones, ¿no? Pero un día empecé a escuchar entre las paredes de mi cráneo, simultánea e indistintamente, diferentes articulaciones de un mismo significante, ¿no? O sea, escuchar una palabra y a la vez otra similar, pero que en realidad yo quería decir esas dos cosas, ¿no? Con dos significados bien distintos, pero que a veces, pues, quería decir esas dos cosas, ¿no? Bueno, esto ya se verá más fácil en los ejemplos. Las palabras se desgajaban, caían en parte sobre el verso siguiente, que hay muchas palabras que empiezan un verso y caen, y según se lea seguido con un distinto significado, se desdoblaban hacia significados que parecían irreconciliables y que sin embargo yo sabía que no lo eran. Como si el lenguaje en mí hubiera mutado, una mutación espero benigna, o no sé, espero que benigna y no maligna, pero con la que ya solo podía escribir de momento. La mutación ha ido a más, flores extrañas han aparecido entre las palabras, habitualmente dispuestas como adoquines de una calzada de dirección única, plantas desplantadas de otras lenguas, a veces palabras del francés, del alemán, porque bueno, realmente tenía que haberlas. En fin, resulta difícil explicitar en un discurso analítico lo que uno ha sentido con la evidencia de las revelaciones, en cierto modo. Y creo que en realidad por esto es mejor que lo dicen mejor otras personas, ¿no? Como lo dijo Benito del Pliego, cuando afirmaba que en estos poemas varios sentidos conviven y se excluyen en la edición, decía Benito. Porque, bueno, aunque no está, ya le he dado las gracias, pero se la daría aquí desde el otro lado del Atlántico porque realmente su prólogo es magnífico, ¿no? Decía Benito, no una y otra idea, sino una u otra idea teniendo ambas a la vista. La complejidad en que se cifra la escritura con ese gesto de divergencia respecto a cualquier significación hace de cada poema la huella de una especie de escisión. A veces uno leyendo lo que dicen otros sobre lo que uno ha escrito se da cuenta de cosas que no había formulado tan claramente. Pero eso de una huella de una especie de escisión, en cierto modo, creo que da en el clavo. Y es lo que intenta dejar, pues, es lo que deja detrás de sí una escritura, en cierto modo, resquebrajada, que recordaba otro gran amigo, Rafael José Díaz, que iba a venir, pero al final no ha podido. Él hablaba, escribía después de leer o de manuscrito, decía la imagen de un espejo roto en el que el poeta ya no reconociera su imagen y que intentara recomponer descubriendo así nuevos e inquietantes perfiles de todos. También creo que lo ha expresado bien. El poemario, bueno, los críticos suelen prestar mucha atención a las citas, y aquí solo hay dos citas al inicio, dos poetas tan diferentes como Juan Rejano y Paul Celan. Curiosamente dos poetas exiliados, aunque no están aquí por esa condición de exiliado, aunque el exilio también es una escisión, ¿no? ¿Qué mayor escisión que el exilio? Bueno, quizá el exilio en la propia tierra, de sí mismo, quién sabe. Decía Benito del Pliego que las citas de Rejano insisten en la reunión y la de Celan sugiere su cuestionamiento, y que eran los dos polos que tensan las páginas que presiden el poemario. Explico brevemente por qué elegí esos dos títulos, aunque un escritor nunca debe de escribir demasiado, pero bueno, ya que estamos aquí. Los dos versos de Rejano, abrazo, única luz de nuestros cuerpos brotas, proceden de su cantar del vencido, ¿no? Un poemario amoroso que me fascinó, siempre desde su título,
Trajano creo que es un poeta injustamente considerado como un poeta militante, muy comunista, pero no era así. Tenía otros poemas que eran muy diferentes. Y ese poemario, Cantar del Vencido, pues coincide en esa idea del amor no como una conquista, sino como un dejarse vencer, una capitulación ante un sentimiento que nos sobrepasa y nos lleva hacia lo desconocido, hacia lo ignoto, hacia la felicidad quizá pasajera, hacia el dolor, ¿sabes? Y el verso de Celan, que es de su elogio de la lejanía famoso, solo en la disidencia llego a ser fiel, solo en la libertad y en la destrucción puedo reconocer esa fidelidad hacia algo, como hacia alguien. Solo rompiendo el lenguaje, explorando en él como un niño, como un loco que desmontara un complicado mecanismo, puedo reconocer su cualidad reveladora. Bueno, llegado a este término, supongo que tocaría leer unos poemas, ¿no? Al menos 2 o 3, pero me doy... En realidad, para mí es un poco imposible leer estos poemas, porque la lectura como proceso lineal no hace justicia y mutila ineludiblemente la polisemia de estos versos, ¿no? Quizá una lectura en coro o a dúo sería más apropiada, pero se perdería también esa simultaneidad de los significados. Y Rafael José Díaz también, que hizo una lectura, personal, pero muy aguda, decía que en realidad lo dijo en un correo electrónico que yo repito aquí y pensaba que iba a estar él, pero decía que lo suyo sería una lectura estereofónica en la que cada partícula debiera ser leída por una parte de la mente, por una voz distinta dentro de nosotros. A defecto de ello, que no es posible, intentaré reproducir de manera imperfecta lo que sería esa lectura. También, otra idea habría sido poner los poemas aquí, pero mejor ver a personas ilustres que poner allí las... ¿Perdón? Hay un proyecto. Sí. Habría que haber avisado mejor. No, pero bueno, se haga lo que se pueda, ¿no? Claro. Intentaré reproducirlo, aunque, como digo, defectuosamente, ¿no? Voy a leer uno del poema, pues es esto, de la distancia a la reunión, al reencuentro. El poema de la página 18, el averno de no verte, el callado son de tu sonrisa, la gozosa caída de tus pasos tan bella, tu labrar mis palabras en silencio, el templado mar de tu mirada con templada luz, navegando el tiempo de mis ojos. Toda esta carencia endurece los muros de mi infierno. Uno se debe de decidir en la lectura lineal en voz alta por un significante, o invierno o infierno, ¿no? O decir contemplada luz o contemplada luz. O sea, al final, al explicitarlo se desmenuza y no se transmite la visión simultánea que uno quiere decir. Otro poema se llama Llamadas Perdidas, de la página 25, que tenía el libro. Llamadas Perdidas. Dispersas las prisiones en que habita, tenaz e imprevisible, invisible tu recuerdo. Cada vez que aterrizan las aves perdí, das embarajar de nuevo códigos y signos. Otro poema se llama Lugar Común, de la página 31, en su prólogo Benito del Pliego también lo analizaba bastante agudamente. El lugar común. Asombrado de tu sombra, de su permanencia en mis manos, convencido de tu imbatible remar contra el viento, contra el tiempo, contra corriente, de todo, tópicos, actitudes, convenciones, vencidas por tu invencible manera de construir nuestro lugar común. Bueno, si uno lee convenciones,
la mente se encamina por un camino distinto que si le vencidas, ¿no? Pero cuando lo escribí sentí que en realidad quería decir las dos cosas, pero los lectores también lo vean así o lo vean de otra manera, ¿no? Esto es como decía Celan, ¿no? Arrojar una botella al mar y a quien llegue, llegue, y a quien no, mala suerte, ¿no? Y no hay más, ¿no? Tampoco... Las cosas complicadas no se pueden decir de manera simple, ¿no? Es simplificarlas. Y bueno, nos pasó a la sección tercera. Hay en la página 67 dice: el agrado de tu sangre santa salta, rarea en mis oídos a brazos sangrados, sagrados, 1000 en nuestra escala, 2 hasta los huesos. O sea, bueno, es difícil transmitirlo de manera solo recitada, ¿no? Porque como digo, son distintos caminos de lectura, ¿no? Si uno lee en nuestra escala, no es lo mismo que escala 2, si lo enlaza con el verso siguiente, ¿no? Escala 2 hasta los huesos, pero todo tiene una significación y bueno, no sé. No sé si se tendrá que leer una vez o 2 veces, ya cuando los que lo hayáis leído ya me diréis si es tan difícil como alguno puede decir o no, o si realmente si llega y si el poema, como decía René Sartre, dentro del lector o no. Y bueno, para terminar, porque tampoco voy a leer el libro entero, voy a leer un poema de la última parte, el penúltimo. En la última parte hay algunos intertextos de Paul Celan, algunos poemas muy conocidos, están en alemán, pero algunos intertextos, no es por pedantería ni por nada, es porque simplemente en esa época estaba, fueron un par de meses que estaba en alemán y leía a Celan, lo leí bastante, y enlazó en realidad con lo que estaba escribiendo, ¿no? O sea, uno siente afinidad con algunos poetas y bueno, hay poemas emblemáticos que era, al leerlo un verso enlazaba, mezclando incluso alemán, español, bueno, son muy pocas palabras, no hay si alguien sabe alemán lo puede, son traducciones, además están traducidos por Valente de manera excelente, así que el poema se llama Reconocimiento, ¿no? Una mezcla de reconocimiento y renacimiento, ¿no? Reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no? Si sentimos algo que no le puede decir con las palabras que existen, ¿por qué no decirlo con una que no existe y se entiende, ¿no? Que obviamente se entienden los referentes primero, ¿no? Entonces lo leo, es el poema más largo. Y bueno, los intertextos celanianos vienen de su célebre elogio de la lejanía, de los poemas amorosos mayores que se han escrito nunca. Dice: in deine Augen entendí, tus palabras del tiempo tendido, las puertas tentado por lo oscuro, mis heridas, con el vals amor que de tu piel va hilando. Y hier werf ich ein Herz, das Gewalt unter Menschen engendrara, el rencor encendido por la daga, nada, del en el desprecio del nacer para conacer. Bueno, esto es casi como las paráfrasis que hacía, bueno, salvando la distancia inmensa, las paráfrasis que hacía San Juan de la Cruz de sus propios poemas. Uno tendría que glosarlo por la extensión, obviamente, lejos de mí, llegar al talón de
poetas así, ¿no? Pero me refiero bueno, que si se puede entender, yo creo que instintivamente se entiende y no hace falta que uno explique, ¿no? Obviamente, si está escrito va hilando, uno se refiere a hilar, pero obviamente suena como hilando. Y en ese verso quiere decir las dos cosas. La piel va hilando y la piel va hilando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es menos complicado de lo que parece, ¿no? Porque, bueno, alguna persona se lo ha dado y lo primero que me ha dicho es difícil, ¿no? Pero bueno, una lectura rápida, dar un libro a una persona y lo primero puede causar esa impresión. Pero yo espero que no sea tan difícil porque mi idea no fue hacer difícil, sino expresar cosas y expresar, bueno, en un momento complicado, pero que no viene al caso, porque creo que igual que yo me puedo identificar con un poema de Celan sin tener nada que ver con sus circunstancias biográficas, pues espero que estos poemas pues encuentren sus lectores que le hagan sentir cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo repito que simplemente hubo un momento en que empecé a escribir así, no de una manera intencionada, sino porque vi que realmente escribir de otra manera sería más bien como si uno, bueno, en vez de para andar se saltara, se pusiera, bueno, algo como si uno se limitara en cierto modo por no ir por donde uno ve que debe llegar, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ya estos eran los poemas que quería leer, tampoco quería leer mucho más y, bueno, no sé si queréis comentar algo, bueno, en cualquier caso os agradezco mucho vuestra atención y